Ya. Estimados alumnas y alumnas, discúlpeme el atraso. Obviamente no soy experto en este tipo de tecnologías informáticas. Vamos a hablar de los ácidos carboxílicos y derivados. En esta primera parte tenemos aspectos de estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas. Y después veremos otros derivados de ácidos carboxílicos. Lo fundamental, esta es una clase organizada por el PEC, profesor Marcelo Antonelli, y representa la primera parte, el tema que nos convoca hoy día en la tarde. Un ácido carboxílico, un grupo funcional en química orgánica oxidado, uno de los más oxidados de todos, porque el carbono, como lo veremos más adelante, en esta estructura es uno de los más oxidados. El carbonílico, el CO, que es el grupo carbonílico que representa todas estas clases, es característico de también los ácidos carboxílicos, solo que en este caso el sustituyente es un OH, como lo muestra esta estructura hacia la derecha del grupo carbonílico. Como recordamos, la primera clase, los compuestos carbonílicos tienen un carbono electropositivo o denso electropositivo y uno denso electronegativo, como lo muestra la imagen. A la cual entonces muchos de estos enlaces tienen carácter polar por la diferencia de electronegatividad entre los átomos, tiene un oxígeno rico en electrones y por lo tanto atrae a nucleófilos y a ácidos. ¿Por qué? Porque atrapa protones. Tenemos un carbonilo deficiente en electrones, como lo vemos ahí, que es el carbono electropositivo, que es menos electronegativo que el oxígeno y que atrae nucleófilos y bases. ¿Ya? Nucleófilos, por definición, son aquellos agentes que atacan grupos electropositivos y por lo tanto también a bases, porque tienen pares de electrones libres que pueden atacar a ese centro electropositivo. Y de ahí van a funcionar todas las diferentes reacciones químicas que presentan los ácidos carboxílicos. Después tenemos un hidrógeno ácido característico de los ácidos carboxílicos, como ustedes ya lo han visto, porque tiene incluso una constante de acidez débil, de un ácido débil, pero de un ácido débil relativamente fuerte comparado a otros ácidos. Los ácidos carboxílicos, como se nombran, por el grupo ácido siempre ubicado al extremo de una cadena. Es por lo tanto una función terminal. En este caso estamos hablando del ácido metanoico porque deriva del metano o también conocido como ácido fórmico. A la derecha tenemos el ácido etanoico que deriva del etano y por lo tanto también tiene un nombre vulgar, corriente, el ácido acético que ustedes ya lo conocen por las reacciones que han visto en pH y tampones. Un ácido carboxílico de 3 carbones derivado al propano se llamará ácido propanoico, de 4 butanoico, de 5 pentanoico. En compuestos aromáticos derivan del benceno, en este caso se llamará benzoico.
o de compuestos alquílicos más ramificados. En este caso, el carbono 1 siempre será donde está el grupo carboxílico, porque es el grupo funcional más oxidado. En este caso, ácido 3-metil butanoico. Siempre hay que definir la cadena más larga que contenga el grupo carboxilo para aspectos de nomenclatura. Se antepone la palabra ácido y se reemplaza la terminación del hidrocarburo por oico. Ejemplo, aquí tenemos varios ácidos. Ácido de un carbono, metanoico, corriente, nombre, ácido fórmico. El segundo, un ácido de 2 carbonos o etanoico, o también nombre común acético, y así sucesivamente. Esta nomenclatura va cambiando cuando hay 3, 4 y 5 carbonos, hasta, por ejemplo, el ácido pentanoico, que tiene 5 carbonos, también se llama valérico. Por lo tanto, yo recomiendo la nomenclatura IUPAC para no tener que aprenderse nombres extraños. El carbono 1 corresponde siempre donde está el carbono carboxilo. Cuando hay sustituyentes, se nombran en orden alfabético y se indica la posición, como en estos casos. El primero es un ácido pentanoico porque tiene 5 carbonos, y se anuncian dónde están por orden alfabético los sustituyentes, en este caso el 2,4-dimetil. Si hay triple o doble enlace, se indica su localización y se procede como antes. Por ejemplo, en el primer caso estamos hablando de un ácido carboxílico con doble enlace y se menciona dónde está el dónde está el doble enlace. En este caso está en el carbono 4. Recuerden, el carbono 1 es donde está el grupo carboxílico. Si nos desplazamos hacia la izquierda, vamos a llegar que en la posición 4 hay un doble enlace. En este caso se llamará hexenoico. O en el caso de abajo se indica dónde está la posición del triple enlace, que está en el carbono 3. 3-pentinoico. Cuando hay dos sustituyentes carboxílicos y dados que estos están en los extremos, se utiliza el sufijo dioico. Por ejemplo, ácido butanodioico. Ese es el ácido oxálico en nomenclatura corriente. Cosas que ustedes van a ver esta semana en algunos ejercicios de óxido de reducción. El butanodioico es el ácido oxálico. En los compuestos en los cuales el grupo carboxilo está unido a un anillo, utiliza el sufijo carboxílico y antepone a la palabra ácido. Por ejemplo, el primero a la izquierda es el ácido benceno carboxílico, o también conocido como ácido benzoico. O en el medio tenemos a un compuesto alifático cíclico, que es el ácido ciclohexano carboxílico. Estas moléculas, como todos los ácidos carboxílicos y los compuestos con carbonilo, son con geometría triagonal plana. ¿Y por qué tienen esta geometría triagonal plana? Es porque tienen un carbono con una hibridación sp2. Presentan además un grupo, un hidrógeno ácido en el grupo hidroxilo, que está
anotado con color azul. Y se comportan como bases sobre el oxígeno carbonílico. ¿Por qué se comportan como bases? Porque presentan pares de electrones libres. Y esta característica de comportarse como base les permite atrapar protones, como ustedes se pueden imaginar, por definición, que lo que es una base de Lewis es aquella que tiene la capacidad de atrapar protones. Los puntos de fusión y ebullición son muy superiores a los de los alcoholes, cetonas o aldehídos que vimos en la clase anterior. ¿Y por qué presentan un punto de fusión y de ebullición? Por esto. Estos compuestos carboxílicos, como lo muestra en la imagen, presentan esos puntos color rojo que señalan interacciones entre dos átomos, entre dos moléculas de ácidos carboxílicos, que son los llamados puentes de enlace de hidrógeno. Y esto hace que porque existen y porque cada ácido carboxílico tiene dos puntos de interacción con otro ácido discarboxílico, como lo muestra la imagen, presenta mayores fuerzas de interacción intermolecular que hay que vencer al momento en que uno quiere cambiar de estado de la materia. Si estamos cambiando el estado de la materia de sólido a líquido, será el punto de fusión. Si queremos pasar de líquido a gaseoso, será el punto de ebullición. Y aquí vemos que estos puntos de ebullición son bastante más altos. En el primer caso, ácido acético, 118 grados Celsius, respecto de un compuesto de 2 carbonos que no es un ácido, sino que es un alcohol, una acetona o un aldehído. Un alcohol, una acetona o un aldehído tiene solamente un punto donde puede interactuar con otra molécula semejante y por lo tanto tienen puntos de ebullición más bajos. Este aspecto también es relevante para explicar la solubilidad en agua. Un ácido carboxílico puede interaccionar con el agua a través de dos átomos de la molécula. No tengo la imagen, pero ustedes se la pueden imaginar. Una molécula de agua puede interaccionar con el OH y otra molécula de agua puede interaccionar con el oxígeno carbonílico. Y por lo tanto son moléculas muy solubles en agua. Pero no siempre serán solubles en agua mientras la cadena alifática sea corta. ¿Qué significa corta? No mayor de 6 carbonos. Cuando los ácidos carboxílicos tienen más de 6 carbones, las interacciones hidrofóbicas entre las cadenas alifáticas son más fuertes que las interacciones iónicas. Y por lo tanto, los compuestos carboxílicos de más de 6 carbones suelen ser poco solubles en agua. Ejemplos, los ácidos grasos. Los ácidos grasos que tienen más de 6 carbonos y que tienen un solo grupo carboxilo son poco solubles en agua y por lo tanto pueden formar micelas y por lo tanto pueden formar estructuras semejantes a una membrana biológica, una doble bicapa, como a ustedes seguramente se los enseñaron en el colegio. Y aquellos que no tuvieron buen colegio tendrán que aprenderlo aquí en la universidad. Los ácidos carboxílicos largos tienen pocas interacciones con el agua y tienden a favorecer las interacciones hidrofóbicas. Y cuando las interacciones hidrofóbicas son grandes,
son poco solubles en aguas y tienden a formar micelas. Vamos a reacciones químicas. Y aquí entran en juego las diferencias de electronegatividad que tiene el carbono y el oxígeno en el grupo carbonilo. Y una de las primeras que veremos es los ácidos carboxílicos, la acidez que presentan los ácidos carboxílicos. Ustedes de esto ya algo saben, no son ignorantes, han estudiado y saben que la constante de acidez de los ácidos carboxílicos es cercano a el pK sub A entre 4 y 5. Es decir, tienen un pK sub A de 10 elevado a la menos 4, 10 a la menos 5. Entonces estamos hablando de ácidos débiles. Estamos hablando de ácidos débiles, pero no tan débiles porque tienen una pequeña proporción de ionizarse. Si es 10 elevado a la menos 4, es 1 de 10 elevado a 4 moléculas de ácido que pueden ionizarse. Esta es la reacción. Hay una ecuación ahí de equilibrio que indica que no todos los ácidos carboxílicos entregan su protón. Tenemos la reacción ahí que una fracción de ellos, 1 de 10 elevado a 4 o 1 de 10 elevado a 5, entregan su protón. Por lo tanto, se llaman ácidos débiles. Y la carga negativa, interesantemente, la estabilizan como se muestra abajo. La carga se estabiliza, la base conjugada, que es la estructura con carga negativa, el carboxilato, este es el carboxilato, se estabiliza por resonancia. Es decir, como lo muestra la flecha doble, ese es un signo de resonancia, no es de equilibrio. Y eso indica que la carga negativa puede estar en un momento en un oxígeno y en otro momento en otro oxígeno. Y se representa esto que la carga negativa está dando vuelta, en un momento está en este oxígeno y en otro momento está aquí abajo. Esto es igual a una resonancia que ocurre en un compuesto aromático, en un benceno, como lo descubrió el belga Kekulé. Kekulé se dio cuenta que todas las diferencias de distancia, de distancia entre los carbones de un compuesto aromático eran iguales a lo largo de todo el ciclo del benceno. Y era una distancia atómica que no era ni de un simple enlace ni de un doble enlace, era de un enlace híbrido entre enlace doble y enlace simple, y eso representa la resonancia. Gran reconocimiento a este belga que se dio cuenta de la resonancia. Interesantemente, los ácidos carboxílicos, algunos son más ácidos que otros, y eso puede depender de la vecindad del grupo carboxílico. Si ustedes vemos esta diferencia entre ácidos de 2 carbonos, como son derivados del ácido acético, que le incorporamos halógenos al carbono 2, como es el ácido monoacético, o dos cloros al ácido dicloroacético, o al 3 cloros al tricloroacético, ¿qué es lo que hacemos? Logramos que los compuestos cada vez sean más ácidos. De 4,76 bajamos a un pK sub A de 0,64. ¿Y qué es lo que hacen los halógenos? ¿Qué nos dice la tabla periódica del ruso Mendeleev?
Mendeleev nos dice que los halógenos son atractores de electrones, son electronegativos y por lo tanto atraen electrones. ¿Qué dice la flecha? Significa la flecha que los halógenos le quitan electrones al grupo carboxilo y al quitarle electrones al grupo hidroxilo hacen que este enlace OH sea más débil y por lo tanto el grupo carboxílico entrega más fácilmente el protón, lo suelta, váyase de 4,75, la acidez aumenta como 10 veces o más de 10 veces cuando es monocloroacético y más de 10 veces cuando es dicloroacético y más de 10 veces o menos de 10 veces cuando es tricloroacético. Es decir, los cloros pueden, al quitar electrones alrededor del enlace OH, lo hacen más débil y por lo tanto lo hacen más ácido. En cambio, si comparamos la acidez de compuestos de diferente número de carbonos, como se muestra en esta imagen, y hagan el esfuerzo de hacerlo, tenemos primero el ácido metanoico, después el ácido etanoico, propanoico y butanoico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo único que estamos cambiando es el radical alquilo. Cada vez lo estamos haciendo más largo. Pero al hacer el grupo alquilo más largo, ¿qué está pasando con la constante de acidez? Está aumentando. ¿Y qué significa que aumente la constante de acidez? La constante pK sub A es que lo hace menos ácido. De 3,75 lo llegamos a llevar a 4,82. Es decir, al ir aumentando la cadena alifática, estamos disminuyendo la acidez del ácido fórmico o metanoico en aproximadamente 10 veces. ¿Por qué es esto? Porque los grupos dadores de electrones disminuyen la acidez. Y esta característica lo presentan los radicales alquílicos. Recuerden que este tema ustedes lo analizaron en la propiedad que tienen los compuestos alifáticos, que pronto tenemos el seminario el próximo lunes, entiendo. De tal manera que, como lo indica la flecha, los radicales alquílicos entregan electrones, como lo muestra la flecha. Y al entregar electrones, ¿qué es lo que hacen? Estabilizan este enlace oxígeno-hidrógeno y atrapan mejor al hidrógeno y por lo tanto disminuyen la acidez de 3,75 hasta 4,82 cuando el compuesto tiene 4 carbonos. No es un efecto tan dramático como los compuestos halogenados, pero los grupos alquílicos presentan un cierto efecto menor que los halógenos, pero esto es más importante en biología, porque en biología no hay halógenos. Los compuestos carboxílicos que existen en bioquímica no tienen halógenos, pero sí tienen compuestos alifáticos distintos, de distinta talla. Y esto es relevante para explicar que los ácidos carboxílicos de mayor cadena larga son menos ácidos que los de cadena corta. Una pregunta. Señor. ¿Por qué en el último disminuye un poquito en relación al Mira, tercero? eso es interesante. Yo diría que esto es casi dentro del error del método. Yo diría que entre el compuesto carboxílico de 3 y de 4 no hay tanta distancia, tanta diferencia.
pero eso se ve mucho mejor, más claro cuando tiene dos carbonos y creo que esa es la explicación. Yo diría que el efecto de disminuir la acidez de los radicales alquílicos es más fundamental cuando las cadenas son muy parecidas, pero cuando ya la cadena es muy larga, la distancia, el efecto electropositivo que tiene un carbono a 5 o a 4 carbonos donde está el carboxilo es menor. ¿Me entiende? Sí, gracias. Mientras más distante sea la distancia donde está el grupo alquílico, el efecto es menor. Se va diluyendo el efecto de estabilizar la acidez de un compuesto. Entonces, para resumir, los ácidos carboxílicos son mucho más ácidos que los alcoholes. Nosotros no le hemos hablado mucho de la acidez de los alcoholes, pero la acidez de los alcoholes están en el rango del pK que se indica ahí, 15, 16. Es decir, una acidez despreciable, equivalente a la acidez que tiene un carbono alfa. Si ustedes se recuerdan y ustedes me asistieron a la clase de la primera clase de grupo de compuestos carbonílicos, donde vimos aldehído y cetona, yo les hablé que el pK sub A del carbono alfa, que ya vamos a volver un poco al carbono alfa. ¿Cuál es el carbono alfa? Es el carbono siguiente del grupo carbonílico. El primer carbono que esté aquí cercano a este será el carbono alfa. Ese carbono alfa tiene una acidez, pero mínima. Y esa acidez, para recordarla, esa acidez es menos ácida que esta, de 15 a 16. Es de 18 a 21. Estamos hablando como de 1000 veces menos ácido que un alcohol. Pero las reacciones más interesantes que presentan los grupos compuestos carboxílicos son las que ustedes ya conocen. La neutralización. Un ácido en presencia de una base, como la que se muestra ahí, una base fuerte, logra formar una sal y el agua. Pero también ustedes conocen que la base puede ser fácilmente el tampón biológico. ¿Y cuál es el tampón biológico? El bicarbonato de sodio, que también tiene capacidad de capturar protones, como se muestra en este caso. Recuérdense que el bicarbonato, como tampón biológico, lo vimos en un seminario, el tampón biológico, el bicarbonato ácido carbonílico, ácido carbónico, tienen una concentración de 60 milimolar dentro de la sangre y por lo tanto pueden tamponar la acidosis que puede ocurrir en la sangre en un momento determinado. Y ustedes van a ver en bioquímica que en algunas circunstancias de problemas metabólicos se produce una acidosis metabólica, cosa que ustedes la verán con detalle. Y ahí van a poner a desafiar al tampón biológico que es el bicarbonato con el ácido carbónico. De tal manera que si en un momento hay una acidosis metabólica, el tampón bicarbonato con 60 milimolar de concentración va a ser capaz de hacer esta reacción que ustedes ven ahí, que el ácido en exceso lo va a neutralizar a la sal para formar CO2 más agua. Y CO2 más agua es lo mismo que decir ácido carbónico, como ustedes ya lo saben. De tal manera que este tipo de reacciones es muy fundamental en la fisiología de la regulación del pH.
no voy en algunas cosas me voy a ir más rápido porque tuve este impasse tecnológico, informático, y por lo tanto aquí lo único que se muestra es la neutralización de otro ácido, que es el ácido butanoico, el propanoico. Las reacciones son las mismas. ¿Y cómo se anotan? ¿Cómo se mencionan en nomenclatura los productos de la reacción de neutralización? Como la sal del ácido. Entonces las sales se nombran cambiando la terminación oico del ácido por oato. En este caso, butanoato de sodio, propanoato de sodio. Vamos a cosas más novedosas para ustedes. Mañana ustedes son del día jueves, grupo 1, entiendo. Y por lo tanto ustedes mañana van a tener que tener algún respaldo de cómo determinar el número de oxidación del carbono. Entonces, para determinar el número de oxidación del carbono, hay reglas que ayudan a comprender cuál es el estado de oxidación del carbono. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una molécula a la cual le vamos a determinar qué estado de oxidación tiene esa carbono azul, que en este caso es el metanol. Entonces, la regla nos indica que por cada enlace de ese carbón que lo une a otro carbono, un número 0. Por cada enlace que lo une a un hidrógeno, -1. Por cada enlace que lo une a oxígeno o nitrógeno, +1. Y esto seguramente ustedes no lo conocen porque no creo que en los colegios se los enseñen. Entonces aquí sí que hay una novedad para ustedes, para muchos de ustedes, porque otros de ustedes puede ser todo novedad en un curso de química orgánica. Pongamos a prueba el metanol. Tenemos 3 hidrógenos que están combinados al carbono. Por lo tanto, tenemos -3. Pero también, ¿quién más está combinado al carbono? Un oxígeno, ¿no es cierto? El alcohol. Y el alcohol se combina el grupo alcohol se combina al carbono no por el hidrógeno, se combina a través del oxígeno. Entonces, tendremos que tener un oxígeno que sabemos que es +1 y multiplicado por 1. Balance, estado de oxidación -2. Entonces vean ustedes, un alcohol va a tener un estado de oxidación -2, como en este caso. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora un aldehído. Fíjense, que nos dice la regla que por cada enlace que lo une a oxígeno, por cada enlace +1. Y tenemos en este caso 2 enlaces que une el oxígeno al carbono. Estamos hablando de ese carbono, no del metilo. Estamos hablando del carbono carbonílico. Doble enlace, nos recuerda la diapositiva, sabemos que por cada enlace que lo une a un oxígeno es +1, y como son 2 enlaces, 2. Y además, ¿qué más tenemos enlazando al carbono? Un hidrógeno, que por definición tiene que tener -1. Definición global, un aldehído +1. ¿Quién de estos dos es más oxidado? Obviamente el aldehído. El alcohol es más reducido. Y mañana ustedes van a tener ejercicios muy interesantes en óxido-reducción. Yo ya me repetí el plato porque hoy día me tocó con mi grupo hablar de esto, de óxido-reducción de compuestos de química orgánica y de química inorgánica.
Entonces vean ustedes que mientras más negativo es el estado de oxidación de un carbono, más reducido, y mientras más positivo, más oxidado. Un último ejemplo, un compuesto carboxílico, justamente el grupo que estamos estudiando hoy día. Hacemos el análisis de ese carbono, tenemos 3 oxígenos enlazándose al carbono. Por lo tanto, 3 por más 1. No consideramos al hidrógeno porque el hidrógeno está enlazándose directamente con el carbono. Por lo tanto, estado de oxidación más 3. Este es el grupo funcional más oxidado que existe en química orgánica. El siguiente estado de oxidación, más oxidado que este, es el CO2, donde el estado de oxidación del carbono es más 4. Entonces, en definición rápido, la oxidación es la ganancia de oxígeno o la pérdida de hidrógeno, y la reducción es la ganancia de hidrógeno o la pérdida de oxígeno. Una cosa muy elemental. Vamos más rápido. Un alcohol entonces pasará a aldehído por oxidación con la presencia de un oxidante, y si el oxidante está en exceso, puede llevar a un ácido carboxílico. Recordemos quiénes eran los oxidantes en la clase pasada, ahí los tienen. No me voy a concentrar mucho en eso porque ya se habló en la clase pasada. Y ahora, si hacemos el camino inverso, de que al ácido carboxílico en presencia de un reductor, volvemos atrás. ¿Y quiénes eran los reductores? Los que se muestran aquí, como lo vimos en la clase anterior. Obviamente que en biología estos no son los oxidantes biológicos. Y mañana ustedes verán que algunos reductores no van a ser ni el hidruro de litio y aluminio ni el hidrógeno, sino que será el NAD reducido, como ustedes lo pueden haber estudiado en el colegio cuando vieron glicólisis y cuando vieron el ciclo de Krebs. Veamos algunos ejemplos de estados de oxidación. El etanol, que es un alcohol primario, tiene un estado de oxidación de más 1. Pero cuando está en presencia de un oxidante, le vamos quitando electrones y pasa a más 1. Y le seguimos quitando electrones con permanganato, que es un oxidante. Recordemos, un oxidante es el que oxida al anterior y por lo tanto, en este caso, va a oxidar al etanol a etanal, ¿ya? Y si seguimos agregando oxidante, le vamos a seguir quitando electrones y vamos a llegar al ácido etanoico con un estado de oxidación más 3. Este aspecto es muy importante para definir lo que es un oxidante y lo que es un reductor. Pero mañana ustedes tienen un seminario donde podrán reforzar todos estos aspectos. Y los reductores hacen todo lo contrario, reducen el etanoico a etanal, y si tenemos más reductor, podremos llegar al alcohol primario. Derivados de ácidos. ¿Quiénes son los derivados de ácidos? Los hay muchos. Los más interesantes pueden ser las amidas, pero también los ésteres. Porque los ésteres son la combinación de un ácido carboxílico con un alcohol. Aquí tenemos un éster y corresponden a la función derivada del ácido carboxílico.
presentan una estructura igual si el hidrógeno del protón del ácido hubiera sido reemplazado por un radical alquílico o aromático. ¿Quién es el que reemplaza al hidrógeno aquí? Es un alcohol. ¿Cómo se nombran? Se definen se termina con el sufijo oato. Ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos a alguien que derivó del ácido acético, del ácido etanoico, pero se reemplazó el hidrógeno por un grupo metilo. En este caso, como es un éster, se llamará etanoato de metilo. El etanoato deriva del ácido etanoico, y el metilo deriva del alcohol que reemplazó al hidrógeno. Y ese reemplazo, vamos a hablar bastante de eso y los voy a aburrir de hablar de eso porque esta es una reacción de sustitución nucleofílica acílica. Cuando el éster es aromático, como lo vemos ahí, deriva del ácido benzoico y el alcohol que reemplazó era el etanol. Entonces se llamará benzoato de etilo. Los ésteres entonces se nombran como carboxilatos de alquilo arilo. Carboxilatos por el ácido que los generó, cambiando la terminación oico del ácido por oato y el alquilo o arilo por el radical del alcohol o del grupo aromático involucrado. Aquí tenemos una familia de ésteres. Estos ésteres son extremadamente importantes en la naturaleza. Son importantes en bioquímica, pero no tanto como en otras áreas de la biología. Los ésteres son por definición compuestos aromáticos. Son aquellos que le dan el aroma a las frutas, el sabor a las frutas. Y por lo tanto son compuestos extremadamente útiles. Le dan el olor a la fruta, le dan el olor a un ron, le dan el olor a un whisky, le dan el olor a cualquier aroma que ustedes pueden oler. Son compuestos inestables. Se degradan muy fácilmente por el agua. Este es un enlace muy fácil de revertir al ácido y el alcohol que lo genera. Y por lo tanto son lábiles. A los alimentos aromáticos hay que cuidarlos para evitar que pierdan su aroma. Y por lo tanto es fundamental que no se destruya el enlace éster. Y ahí teníamos varios ejemplos de nomenclatura que me entretuve más con la parte biológica, organoléptica de los ésteres. Los ésteres se forman por la reacción del ácido carboxílico y el alcohol. La reacción es de esterificación. Pero esterificación es un nombre que no dice mucho. Disculpen, estoy buscando. Por alguna razón me fui at the very end. Estábamos hablando de los ésteres.
Tenemos que volver a la reacción de esterificación. Yo le decía que la esterificación tiene otro nombre más químico, porque la palabra lo indica, la formación de un éster. Pero en química tenemos lenguajes más sofisticados para eso. Tenemos que caracterizar la reacción por lo que ocurre. Y aquí la tenemos. Oh, Aldo, para buscar la diapositiva que andas buscando, te recomiendo que pongas el PowerPoint en el modo donde te muestra todas las diapositivas, así te ahorras más tiempo. así veo. Estabas con los ésteres, ¿no es cierto? Sí, aquí estoy con los ésteres, pero se me salta. Es que ¿Tienes un diagnóstico? es la misma clase, así que no debiera haber ningún problema con respecto a la otra vez. Lo que yo te recomiendo es que vayas diapositiva por diapositiva. ¿En qué número de diapositivas ibas, te acuerdas? No, porque no tengo aquí. Aquí voy a ver. Estoy devolviéndome mucho. Oye, sí, pon escape. Amanda te recomienda que pongas escape y así buscas la diapositiva que necesitas. Gracias, Amanda. Entonces ahí pones la diapositiva que te interesa, Correcto. apretando el... Sí, gracias, Amanda. ¿Quién es Amanda? ¿Un estudiante? Sí, Amanda Bugueño. Qué fantástico. Y aquí como que ya... Ahí están los ésteres. Ahí estamos. Esterificación es un nombre corriente. Cuando un estudiante responde esterificación está bien, pero en química orgánica esto tiene una manera más explícita de explicar esto. Lo que ocurre, como lo muestra esta reacción, es que vean ustedes el alcohol, que es el agente nucleofílico que está entrando, como lo muestra la flecha, está entrando al grupo carbono carbonílico, que es electropositivo, porque los electrones, como lo muestra la flecha, tienden a concentrarse en el oxígeno y por lo tanto hace que el alcohol entre para que en la primera etapa de la reacción ya la hibridación SP2 pasó a SP3 y por lo tanto tenemos 4 sustituyentes, donde tenemos incluido al alcohol, OR.
Y después, con la vuelta de un par de unos electrones, se forma nuevamente el doble enlace del carbonílico para desplazar al grupo saliente. ¿Quién es el grupo saliente? El otro nucleófilo, el OH, del alcohol. Y por lo tanto, esta es una reacción de sustitución nucleofílica. Y eso ya tiene más sentido. Se sustituye un nucleófilo, el alcohol, por el OH que antes había dentro del carbonílico. Esa es una reacción de sustitución nucleofílica y se llama acílica porque todos estos compuestos que tienen esta estructura de la mano izquierda es un acilo. Y al final de la reacción, como termina, se termina formando agua. ¿Ya? Esta es una sustitución nucleofílica acílica o reacción de esterificación. A la inversa, yo les decía de que estos compuestos son bastante inestables, los ésteres, de tal manera que un éster puede ser blanco fácil de otro nucleófilo, el agua. El agua también es un nucleófilo porque tiene un OH que está ahí atacando, que tiene pares de electrones libres que puede desplazar al OR. Y el OR puede salir, como aquí se muestra, otra reacción de sustitución nucleofílica. ¿Para qué? Para regenerar un ácido carboxílico y el alcohol inicial. De tal manera que la destrucción de un éster es una reacción también de sustitución nucleofílica acílica. Entonces, la esterificación, la formación de un éster, la hidrólisis, la destrucción. Como se dice aquí, la síntesis de los ésteres es más eficiente si se usa un halogenuro de ácido. Eso yo todavía no se los he dicho porque no he tenido el tiempo y me voy a tener que pasar un poco del tiempo porque por el atraso, pero voy a tratar de hacerlo corto. Cuando este X es un halógeno, es más fácil grupo saliente. Es un nucleófilo que es más fácil de desplazar por el nucleófilo que en este caso está entrando, que es el alcohol. Y por lo tanto, es más eficiente la reacción de formar un éster cuando este compuesto, en vez de ser un ácido, es un halogenuro de ácido. Y me adelanto a decirles que un halogenuro de ácido es donde, en vez de haber un OH en esta posición, hay un halógeno. El halógeno es más fácil de ser desplazado. Vamos a ver más detalle de eso al final. Los ésteres se pueden destruir, como se muestra aquí, en presencia de un catalizador, que puede ser un medio ácido. Y ustedes se pueden imaginar por qué un protón es un catalizador. Porque el protón va a interactuar con este oxígeno que es electrofílico, ¿ya? Tiene una alta densidad electrónica y recibe entonces la capacidad de capturar a un protón. Y eso hace más fácil la entrada del agua. Entonces, el medio ácido es un catalizador, o en la reacción de abajo. Hay otro tipo de reacción en que se puede destruir el éster no solo por el agua, que es un nucleófilo, sino que también por otro alcohol, como se muestra aquí. Un éster puede intercambiar este sustituyente por otro alcohol, que es otro nucleófilo, para reemplazar el R' por el R2' que ustedes están viendo en esta reacción. De tal manera que los ésteres también pueden ser destruidas por alcohólisis, donde el nucleófilo no es agua, sino que es el alcohol. Derivados de ácido. Lo que estábamos hablando antes,
que en estos casos era más fácil formar ésteres. Estos derivan de sustituir el OH del carboxilo por un halógeno. Aquí lo tenemos. ¿Ya? ¿Cómo se nombran? Se nombran cambiando el sufijo oico del ácido por oilo. Por ejemplo, el ácido carboxílico, cuando pierde el grupo H, forma un radical acilo, ya, de ahí viene la palabra sustitución nucleofílica acílica. El acilo, el grupo que ya perdió el grupo OH del grupo ácido del carboxilo, se llama en este caso metilo, porque ese deriva del ácido fórmico. O si deriva del etanoico, es etanoilo, propanoilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos el cloruro de metanoilo, aquí tenemos el cloruro de etanoilo, etcétera, etcétera. Y estos halogenuros de ácido reaccionan igual que los ácidos carboxílicos, solo que son más reactivos, porque tienen un mejor grupo saliente para la sustitución nucleofílica. Obviamente, si ustedes quieren ser químicos que quieren diseñar una nueva droga y que quieren que esta reacción ocurra fácil, la síntesis de un ácido carboxilo, en vez de partir con un derivado, usan un halogenuro de ácido para formar un ácido correspondiente. Como en estos casos, también el alcohol puede reemplazar al halógeno de un halogenuro de ácido para formar un éster correspondiente. Siempre el agua y los alcoholes son buenos agentes nucleofílicos para formar ésteres, como todos estos casos. Otros derivados de ácido son los anhidridos. También son funciones derivadas del ácido carboxílico, que corresponden a dos ácidos que se unieron. ¿Cómo se nombran? Se nombran cambiando la palabra ácido por anhidrido. Ejemplo, anhidrido etanoico, ¿ya? Ven ustedes, de un ácido etanoico con otro ácido etanoico. Uno actuó como nucleófilo atacando al otro. Este que está a la derecha pertenecía a un ácido etanoico que atacó a otro ácido etanoico en este carbono, el grupo carbonilo, y desplazó al OH. Y al desplazar al OH generó este enlace. ¿Cómo se forman? Combinaciones de dos ácidos, como se muestra aquí. Y son dos moles de un ácido que hacia la formación forman agua y forman el enlace. Y la hidrólisis es la vuelta atrás. Se forman nuevamente los dos ácidos correspondientes. Las amidas, estas son más interesantes porque ocurren más frecuentemente en biología. Son grupos carbonílicos que tienen nitrógeno, como en este caso. ¿Y cómo se nombra? Derivado del compuesto hidrocarburo del cual proviene. Si en este caso tiene dos carbonos, la amida se llamará etanamida. Esta es una amida primaria. Las hay primarias, como en este caso, un ejemplo, otro ejemplo al anterior, propanamida, o una amida secundaria, donde ya hay un sustituyente alifático o aromático al nitrógeno. R2
está reemplazando a un hidrógeno. Y en este caso, estas amidas son amidas secundarias. Y las hay amidas terciarias, donde pierden el hidrógeno y tienen sustituyentes al nitrógeno. Esas se llamarán amidas terciarias. ¿Cuáles son las más interesantes en bioquímica? Estas, las amidas secundarias. ¿Cómo se nombran? Se nombran igual que las amidas primarias, solo que aquí, como hay un sustituyente al nitrógeno, se anota quién es el sustituyente que se está uniendo al nitrógeno de la amida. Y en este caso es un metil. Se anota N-metil, metanamida. ¿Por qué metanamida? Porque deriva de una amida que tiene un solo carbón. O en el caso de una amida terciaria, se anotan a los dos sustituyentes que están unidos al nitrógeno. En este caso hay dos metilos que están unidos al nitrógeno de la amida secundaria, se llamará NN-dimetil-acetamida. No confundan las amidas con las aminas, que ustedes ya vamos a ver, o ya vamos a ver más adelante en funciones orgánicas. Aquí tenemos solo ejemplos de nomenclatura. La vamos a saltar. Aquí tenemos otro ejemplo. Amida primaria, dos hidrógenos, amida primaria, amida secundaria, porque ya tenemos un sustituyente en uno de los nitrógenos, y una amida terciaria. ¿Cómo se forman las amidas? Muy simple. El mejor reactivo para formar amidas es aquel que no tiene un OH aquí como los ácidos carboxílicos, sino que los halogenuros de alquilo. ¿Por qué? Porque el halogenuro de alquilo es el más fácil sustituyente que se puede desplazar por el nuevo atacante, que es este otro nucleófilo. El nucleófilo nitrógeno es más fuerte que este otro, que el cloro. Entonces, este se une y forma un enlace muy fuerte que es muy difícil de romper. En cambio, el cloro es muy fácil de desplazar por sustitución nucleofílica. Entonces, por eso ustedes verán que para la síntesis de compuestos se utilizan tanto los halogenuros de ácido, como en este caso, cuando es amoníaco el sustituyente nucleofílico, se forma una amida primaria. Cuando es una amina primaria, el producto es una amida secundaria. Esto parece trabalengua, pero ojo. Y cuando el sustituyente nucleofílico es una amina secundaria, se forma una amida terciaria. ¿Por qué las amidas son importantes en biología? Porque este ejemplo que tenemos aquí, la amida secundaria, es semejante a un enlace peptídico. Un enlace que se establece entre un grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo amino de otro aminoácido. Y forma esta estructura, que es una amida secundaria. Este enlace
genéricamente puede ser un enlace peptídico. Y este es un enlace muy fuerte, muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque el agua, si bien lo puede destruir, como aquí se está viendo, que estamos viendo la hidrólisis de una amida secundaria, pero son condiciones extremadamente exigentes para destruirlo. Una proteína no es tan fácil de destruirla por agua. Se requieren además temperaturas muy altas. Y eso es porque este enlace carbono-nitrógeno es muy fuerte. Es más fuerte que la interacción que tiene el carbono con el OH. Y por lo tanto es muy difícil de romper. Es muy difícil que el agua sustituya a la amina que está aquí en esta reacción. Y por lo tanto esta reacción es poco probable que ocurra. Eso hace de los enlaces peptídicos muy estables en la naturaleza. Pero se puede destruir si ustedes quieren degradar una proteína para estudiar la composición de aminoácidos. En el laboratorio se puede hacer, pero tienen que usar condiciones muy alta temperatura y muy altas concentraciones de ácidos. De tal manera que en medio ácido las amidas se pueden destruir, pero con dificultad. Dentro de la célula eso no es problema porque las hidrólisis no son en ausencia de otro tipo de catalizadores más importantes, que son las enzimas. Y además le dan especificidad a qué tipo de enlaces peptídicos se degradan. Y estamos terminando, y no los quiero retrasar mucho. Hemos hablado de que las reacciones típicas que tienen los grupos carboxílicos son las reacciones de sustitución nucleofílica acílica, en donde ocurre la adición de un nucleófilo al carbono carbonílico que tiene una densidad electrónica electropositiva. Y ocurre también la eliminación del grupo básico original, que en el caso de los ácidos carboxílicos es el OH, en el caso de los halogenuros de alquilo es el halógeno, y por lo tanto ahí tenemos la reacción de sustitución nucleofílica acílica. Y la facilidad por el cual el grupo I, que es el grupo eliminado, eliminación del grupo básico original, la facilidad con que se elimina depende de su basicidad. Y la base más débil es el mejor grupo saliente. En otras palabras, los halógenos son los mejores grupos salientes. Y el orden de basicidad de los grupos salientes provenientes de ácido y sus derivados es esta. La más débil de todas son los halógenos y la más fuerte los grupos aminos. Y por lo tanto los grupos aminos son los más difíciles de sustituir, como ocurría en el caso de los amidas secundarias, que eran las proteínas. Por lo tanto, el halogenuro, el cloruro, por ejemplo, es el mejor grupo saliente, lo que determina que los halogenuros de ácido son los más reactivos de todos los derivados de ácido. Y por lo tanto también el ataque nucleofílico que va a atacar al centro electropositivo se ve favorecido por sustituyentes atractores de electrones. ¿Por qué? Porque si alrededor del grupo carbonílico, donde hay el ataque nucleofílico, hay sustituyentes que atraen electrones, aumentan la falta de electrones del grupo carbonílico.
y eso hace más blanco de ataque por un nucleófilo. También se ve afectado este proceso por grupos químicos muy voluminosos. Tenemos algunas reacciones catalizadas por ácido, ¿ya? Donde se muestra la secuencia de los eventos que ocurren. Recuérdense que este oxígeno que está aquí es básico, tiene la capacidad de captar protones, lo capta, puede generar un centro electropositivo que hace de que un atacante, que es el agua, que es un nucleófilo con su par de electrones libres, ataque ahí, donde al centro electropositivo. Ahí lo tenemos, se forma el ácido carboxílico y se elimina el grupo saliente, el Y. Pero no sale solo, porque sale con un protón de aquí, del OH2, y regenera el ácido del halógeno. De tal manera que esa es la hidrólisis en un medio ácido y en un medio alcalino. La alta presencia de hidroxilo, directamente la concentración es tan alta que este OH es un nucleófilo per se y puede, como lo muestra la flecha, atacar aquí a este grupo carbonílico en esta posición y posteriormente sale el halógeno. Y como ustedes bien saben, una alta presencia de hidroxilo en presencia de un ácido ocurre una neutralización y se obtiene en un medio alcalino el anión carboxilato. Nunca van a tener esta forma porque la alta presencia de hidroxilo termina neutralizando al ácido. Y ahí quedamos, y discúlpenme los 15 minutos de retraso que tuve al comienzo. Marcelo, ¿está ahí? Sí, sí estoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Chiquillos, consultas que tengan. En Aprovechen de alguna hacerlas ahora. parte. No tengo dudas, profe, por lo menos, me quedó súper claro. Ya, hay un Y alumno Pedro que dice que no tiene dudas. ¿Y otra persona? No veo acá, ni tampoco siento las voces. Dejémoslo así nomás. Ya, Marcelo, oye, ¿cuándo entra, en qué seminario va a entrar carboxílicos? Y será como en el seminario. Es el último seminario. Al último seminario. Ya. Sería. Me estaban preguntando mis alumnos hoy día, en el día miércoles, cuántos seminarios más tenemos. Pero que ellos saben, está la. Son 2, me decían. No, nos quedan todos los de orgánica, nos queda 1, Sí. 2, 3, 4, 5, son 6 seminarios los que quedan. 4 o 5 seminarios me parece. Ya, Pero yo se los mandé, ellos tienen el programa, así que ellos saben cuánto queda. Y las fechas. Ok, ya. Bueno, ahí veremos cómo analizamos esta materia en los seminarios. Sí. Ya, muy bien. Nos vemos. Ya, pues muchas gracias, Aldo, por la clase. Ya, Nos estamos disculpen viendo. por el retraso. No Chao. te preocupes. Chao, nos estamos viendo, chiquillos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, jóvenes. profe. Gracias. Chao, profe, gracias.